Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Como pez en el agua. En el episodio de hoy hablo con Raquel, que tan amablemente ha aceptado mi invitación para venir al podcast. Raquel es socióloga y experta en comunicación intercultural. Y en este episodio compartimos e intercambiamos sobre algunas experiencias y anécdotas en contacto con otras culturas. Hablar un idioma es una ventana gran abierta para entender otras formas de pensar y de vivir. Entender al otro es entendernos mejor a nosotros mismos. Y al final, quizás los raros somos nosotros. Espero que este episodio te invite a reflexionar sobre cómo te comunicas más allá del idioma. Ahora sí, dale al play, empezamos. Estamos grabando, Raquel. Bienvenida. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y llevo ya algunos meses siguiendo tu newsletter, ¿no? Y leyendo tu blog. Y por eso me puse en contacto contigo, porque creo que puedes aportar algo interesante a los y las oyentes del podcast. Entonces, vamos a empezar, si te parece, con tu presentación. ¿A qué te dedicas y qué haces en estos momentos? Vale, genial. Bueno, pues lo primero, otra vez, darte las gracias, que me hace mucha ilusión estar aquí contigo. Me encanta lo que haces. Creo que aportas mucho valor, así que para mí es un honor estar aquí compartiendo este ratito. Muchas gracias por contactarme. Y sobre mí, pues yo soy Raquel Maestro, soy de Madrid. No tengo ninguna historia así familiar de padres extranjeros, ni tíos fuera, ni nada. Mis padres son los dos de aquí, de Madrid. Pero por alguna razón yo siempre he sido como la oveja negra de la familia, siempre me ha gustado lo diferente. Entonces, cuando empecé la universidad, yo decidí estudiar sociología y ahí fue cuando empecé como a interesarme más y a conocer más sobre esta otra realidad, ¿no? Empecé a contactar mucho con amigos, compañeros Erasmus, gente de la universidad, empecé a ver otras cosas diferentes, empecé a interesarme por otras formas de vida y es verdad que en sociología pues me encantaban todas las asignaturas de cultura, inmigración. Entonces todo esto, también añadido a los viajes que empecé a hacer, pues me hicieron que me animase a estudiar, especializarme en cooperación al desarrollo e inclusión social. Hice el máster y ese máster la verdad es que me cambió la vida. Me enamoré de todas las asignaturas, el intercambio con los compañeros, los profesores, todos los ponentes que venían, las organizaciones. Y fue cuando dije, ya está, esto es lo que yo quiero hacer, me encanta. Y la guinda del pastel ya, como decimos aquí, fue que decidí hacer mi trabajo de fin de máster sobre los Dalits en la India. Siempre me ha llamado mucho la atención la India, así que allí que me fui a hacer un voluntariado. Quise hacer el trabajo de campo y el trabajo de investigación. Y estuve un mes, lo que pude por el máster. Estuve con una ONG en Varanasi y luego también estuve en un centro de acogida en Jaipur, en las montañas. Y luego pues lo típico también en Delhi, Agra. Y después del máster... Sí, dime. ¿Qué fuiste a investigar? ¿De qué iba el trabajo de fin de curso? Pues yo conocía muy poco de la realidad en la India, pero empecé a investigar sobre el sistema de castas, que todavía está vigente y a mí eso me impactaba muchísimo, que siguiera estando vigente el sistema de castas allí. Y por qué se le daba ese trato a los Dalits, a los intocables. El sistema de castas pues son como distintos rangos, ¿no? En base a tu categoría, la categoría a la que perteneces de nacimiento, tienes unos derechos u otros. Y si naces Dalit, pues eres Dalit de por vida y parece que no tienes derecho a nada, no puedes acceder a determinados trabajos, a un montón de sitios públicos. Entonces parece que estás condenado a vivir pobre en los slums sin ningún tipo de acceso a nada. Y yo quería entender por qué. Quería conocer un poco la sociedad india, entender cómo era la relación con los Dalits, cómo vivían, qué se estaba haciendo por ellos.
y la verdad que me sorprendió mucho. Esto hace ya 10 años, Ujú, ujú. entonces hay cosas que no me acuerdo muy bien, pero yo recuerdo que me sorprendió mucho la cantidad de ONGs que estaban trabajando para cambiar la realidad de los Dalits, sobre todo a nivel de educación, claro, educación para los niños, la educación es poder, y muchos proyectos laborales, porque al final, si no podían acceder a un trabajo, es que no pueden vivir, no tienen para vivir. Cambiar Sí. un poco también la mentalidad, porque como no están acostumbrados a recibir dinero, en el momento en el que lo tienen, pues no tienen ese concepto que podemos tener nosotros de ahorrar, de invertirlo en tal cosa o en tal cosa. Sí, Entonces, todo es en la inmediatez, o sea, no exacto, sí, tienes que vivir. Si vives hoy ya es suficiente, ¿no? sí, Sí, sí. totalmente. Es curioso porque yo bueno, conocía el término de los intocables, pero no conocía ese término Dalits. Ujú. Sí, 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 eh, para ellos lo llaman mm, así, los vale, Dalits, los los Dalits. intocables, Mm. la casta más vulnerable de la India. Y según yo lo que entendía, es que las castas oficialmente ya no existen, pero en la práctica son mentalidades que es muy difícil Sí, de erradicar. Mm, exacto, sí. mm, Sí, al final los cambios culturales llevan mucho tiempo, por mucho mm, que legalmente lo cambien de un día para otro, es como sí, si, no sé si debería sacar este tema, pero si aquí en España de repente mañana se decide abolir los toros, obviamente va a seguir habiendo gente que lo apoya, que lo porque apoyes, sí. Mm, culturalmente está ahí. O la ablación femenina. Yo mm, siempre pongo ese ejemplo porque que sea una tradición o una costumbre no siempre quiere decir que sea bueno o que se deba exactamente. seguir Mm, haciendo. sí. Simplemente pues se ha ido haciendo durante mucho tiempo, pero también a lo mejor lo que se hacía en ese momento no quiere decir que se tenga que seguir haciendo ahora mismo o que sea lo más ético. Mm. Entonces, Me recuerda, bueno, a lo mejor me voy un poquito del tema, pero me recuerda cuando estaba en Laos, sí, también con los Akha, creo que en el noreste, bueno, en el norte de Laos, cerca de la ajá, frontera con Myanmar. Y allí también había mucha iniciativa, ¿no? Un poquito para cambiar estas mentalidades, porque había tradiciones muy fuertes, por ejemplo, que decían que si nacían gemelos, había que matar a un gemelo, porque era símbolo de mala suerte, ¿no? wow, Entonces, claro, las tradiciones no siempre son buenas, sí. desde luego. Sí, Sí, sí. sí, sí, Pero es totalmente. curioso también entenderlo, ¿no? Llegar al Mm, momento de qué hay detrás, que muchas veces mm, nos quedamos simplemente ahí, ¿no? Es una tradición, es cultura. mm, Bueno, mm, pero ¿por mm. qué se hacía esto? ¿Tiene sentido que se siga haciendo? Sí, Muchas muy buena. veces se hacía por algo Mm, en ese momento, pero ya no tiene ningún sentido. sí, sí, eh, muy buen comentario, sí. Y en el blog, bueno, en tu web escribes que, bueno, algo que con lo que me identifiqué escribes que a través de tus experiencias viajando y haciendo voluntariado y viviendo en ambientes multiculturales, pues has descubierto tu pasión por lo que has dicho, ¿no? Por comprender esas otras formas de vivir y de pensar. Sí. Y nos hablas un poquito así de otras experiencias que has tenido viajando o viviendo en otros lugares. Sí, pues nos hemos quedado en la India. Sí, en la India. Después de la India, a ver, pues yo he seguido trabajando en organizaciones, en empresas aquí en España, haciendo también, he seguido siempre formándome en el ámbito de tema social, mediación intercultural, life coaching, todo lo que me iba llegando, venga, yo lo iba haciendo, me encanta seguir formándome. Y así de viajes, pues lo típico, he tenido becas para hacer cursos de formación en Toulouse, en Manchester. Luego, como el gran cambio también fue, me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos. Estuve un tiempo viviendo en Maryland. Y eso también aprendí muchísimo, porque yo siempre he sido muy anti Estados Unidos y de repente pues surgió y me fui ahí un tiempo y como que mi mentalidad, mi percepción de los estadounidenses cambió un poco.
Al Mm, final era como que yo lo veía de todo de una forma, como todo, sí, por supuesto es todo muy a lo grande, una mm, mentalidad muy de éxito, muy, pues porque es la primera potencia mundial, obviamente, pero también esa parte más humana que conseguí llegar a conocer a través del contacto con personas, y es que al final son personas, yo siempre lo digo, detrás sí. de las organizaciones, de las empresas, de donde queramos ir, siempre hay personas detrás. Y eso ¿Y es súper bonito. cuánto tiempo estuviste allí? ¿Te dio tiempo realmente a un poco ir sacando capas? Porque a veces es el tiempo que quedamos, ¿no? En un país Sí. que te da para... De seguido, claro, igual de seguido, no mucho, porque de seguido yo estuve 4 meses, pero estuve en una relación con un chico estadounidense 4 años. Entonces Mm, sí que pude ir yendo capas sí, sí, de sí, su sí. familia. Luego estuve 2 años yendo y viniendo constantemente. Fue muy interesante, la verdad. Me gustó Vale. mucho. Bueno, no te voy a pedir ahora sobre lo que te chocó, porque lo vamos a hablar así en la segunda parte, ¿vale? Sí, Vale, y también cuéntame un poquito, porque sé que has estado, esto también lo tenemos en común, has estado en un crucero. sí. Ujú. Estuve trabajando en un crucero y esto fue una experiencia muy interesante, la verdad. Yo nunca me habría visto trabajando en un crucero, pero pues por circunstancias de la vida al final fui allí, estuve 6 meses trabajando de Youth Counselor. Em, entonces, además de trabajar en un crucero donde va gente de todas partes del mundo, trabajas con gente de todas partes del mundo y además yo trabajaba con niños, que ahí se ve mucho más, ¿no? La diversidad es brutal lo que puedes ver de los niños, la manera de interactuar, la manera de jugar. Ya no solamente a nivel de idioma era un reto, sino qué juegos haces con los niños, porque ahí se ven muy bien los que son más competitivos, los que no les gusta para nada competir. Eso fue muy interesante. Y luego también conviviendo, al final convives 6 meses con personas de todas partes del mundo. Eso Mm, fue súper enriquecedor. También es muy duro trabajar en un crucero. Para mí fue yo creo que es una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, ¿duras en pero relación al espacio, a la privacidad, a la intensidad? ¿En qué sí, sentido? Mm, sí, un poco todo. Aparte ya a nivel personal para mí fue un momento muy duro, pero además vives allí, trabajas muchísimo, es que vives en tu trabajo, entonces trabajas todo el mm, día, no sí. puedes salir de allí, realmente duermes en tu trabajo, no tienes privacidad, es muy, muy, muy intenso. No Mm, sales de ese entorno. Luego parece una tontería, pero al estar encerrado también, aunque puedas salir unas horas a algún puerto, pero vives como encerrado, flotando. Luego, aparte también, yo tuve la mala suerte de que hubo una explosión en el barco, entonces íbamos con 2 motores de 4, el barco se movía muchísimo, yo estaba mala todo el día. ¿estabais Fue- navegando por qué mar? Estábamos por el Mediterráneo. Por el Mediterráneo. Y el Mediterráneo todavía es, Sí, sí, ¿no? sí, pero ya cuando Bastante extenso. vinimos para el Atlántico y tal, uff, ahí ya fue duro, pero claro, esto ya se estaba acercando el invierno, 2 motores, fue complicado. Mm, Pero una experiencia, vamos, ya puedo decir que he trabajado en un barco. en un barco. Y gracias a esa experiencia, eso también me ha dado herramientas, porque al Mm, final yo he trabajado en el barco, trabajaba con, por ejemplo, muchísimos población latina y mm, ahora yo no lo he comentado, pero gracias a mi blog, a mí me mm, contactaron sobre todo 2 personas que han sido claves para mí, que es Guillén Calvo, el presidente de la ONG Diversidad y Desarrollo, con la que sigo colaborando y con la que empecé a hacer un proyecto de cero hace dos mm, mm, años. mm. Y trabajo con Latinoamérica, con ellos. Y la segunda Sí. persona es Arturo Colin, profesor de la Universidad de Panamá, con el que estoy escribiendo ahora un libro además y hago conversatorios. O sea que ese contacto que tuve en el barco con población latina a mí me vino muy bien para entender sus dinámicas de comunicación. Te abrió a otras oportunidades también, ¿no? Sí, Eh, totalmente. en Sí, México sí. también, ¿no? Has hecho algo Sí, con...
Con la ONG, con Diversidad y Desarrollo, uno de los proyectos que se terminó en diciembre del año pasado era un curso de dinamizador territorial que se estaba llevando a cabo en universidades de Europa y de América Latina, y entre ellas estaba México, Colombia, Costa Rica, Mm, España, Italia. O sea que bueno, ha sido una pasada. La verdad que el tema viajar y blog te abre el mundo. te abre el mundo. A ver, a ver. ¿Cuántos años llevas con el blog? Pues empecé en el 2018. Sí, vamos a dejar el enlace en las notas porque Raquel, bueno, escribe unos artículos a los que les dedicas bastante tiempo, están súper trabajados y hablas de muchas temáticas siempre con el enfoque intercultural, ¿no? Me dijiste que intentabas visibilizar un poco esas culturas, esos temas de sociedad. Sí. Eh, mm, Sí, la verdad que yo empecé el blog porque quería hacer algo más por todo lo que he comentado de mi formación. Yo quería ir un paso más allá, quería hacer algo, quería visibilizar toda esa realidad. Me parece que son cuestiones súper interesantes. Por ejemplo, el tema de los Dalits, lo que tú ujú, comentabas. Eso no todo el mundo lo conoce y creo que es importante que se conozcan estas mm, cuestiones. De cualquier parte del mundo siempre hay aspectos culturales que yo creo que todos podríamos beneficiarnos si sí, conocemos un poquito más de otras culturas. Y al mm. final es que vivimos en un mundo increíblemente interconectado, increíblemente diverso. Las personas viajan, cambian de trabajo, se comunican, nos comunicamos entre todos y más ahora con las redes sociales. Entonces es que es fundamental que tengamos un poquito de herramientas y de conocimientos sobre cómo comunicarnos en otros idiomas, que no implica solamente la parte verbal, sino también la parte, pues esto, de costumbres, de ideas, de valores. Ahí quiero ir. Perdón, perdón. No, no, ahí sí, sí, precisamente vamos a hacer la transición. Sabes que, bueno, que el podcast realmente es para estudiantes de español Ujú. y yo enfoco también mucho, lo enfoco mucho a la comunicación intercultural, que es un tema también que me interesa y que me apasiona. Y tú, como experta en comunicación intercultural, que te mueves en el campo de la interculturalidad, ¿cuáles son, crees, los beneficios de desarrollar eh, habilidades interculturales cuando aprendemos un idioma? Pues es un poco lo que comentaba. Lo primero, el idioma es uno de los elementos fundamentales de una cultura. Es que forma parte de la identidad cultural de una sociedad. Entonces, la manera en la que nos comunicamos nos da muchas pistas, nos da mucha información sobre los patrones culturales de la persona. Cuando aprendemos un idioma, nos estamos exponiendo a nuevas formas de comunicación al final, con grupos totalmente diferentes o con nosotros, con nuestro propio grupo de iguales, por así decirlo, ¿no? Con nuestro propio grupo cultural. Y esto nos trae muchísimos beneficios porque si somos capaces de dejar atrás los prejuicios, las ideas preconcebidas, pues que todos tenemos al fin y al cabo, si somos capaces de dejar eso atrás y de exponernos a esta interculturalidad, yo creo que no solamente evitamos conflictos y malentendidos, sino que abrimos nuestra mente, vamos a lograr abrir la mente porque somos como más sensibles a pequeños detalles, ¿no? Y estamos más expuestos a comprender esta otra forma de ver el mundo y de entender la realidad. Podemos vivir más experiencias porque conectamos mejor con el entorno, con estas costumbres que son distintas a las que ya estamos acostumbrados, somos más capaces de desenvolvernos en un entorno desconocido, y disfrutar de experiencias increíbles que a lo mejor si vamos como más cegados, como más rígidos en nuestros propios patrones culturales, no podríamos hacerlo. Esto también implica nuevas oportunidades, ya no solamente oportunidades de pues, viajar, por supuesto conectar con personas, pero también oportunidades laborales. Es lo que decía antes, vivimos en un Mm, mundo intercultural, necesitamos comprender esto y conectar con el exterior y con otras oportunidades de crear vínculos al final de cualquier tipo. Y por supuesto conectar con personas, que es lo que decía sí, al inicio, que al final detrás de todo esto somos personas y es prácticamente imposible, yo creo, en el mundo en el que vivimos ahora mismo,
no tener intercambios culturales, no tener encuentros con personas de otras partes del mundo. Por eso yo pienso que es fundamental que tengamos algunas nociones, ya no solamente a nivel oral, a nivel verbal, en cuanto al idioma, sino formas de comunicarse no verbalmente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que el idioma, aprender idiomas es lo que más me ha abierto la mente al mundo. Y luego, claro, también depende de la distancia, ¿no?, que haya entre el idioma que tú ya hablas o tus idiomas nativos y el idioma que aprendes. A mí, por ejemplo, el japonés es que me ha explotado la cabeza. No me extraña. Sí, es que para mí fue algo súper... es como darle vuelta a tu mundo, casi. Es como que deshacer todo lo que sabías antes, ¿no? Desaprender, casi. Sí, Mm. totalmente. ¿Qué es lo que más te costó a ti con el japonés? ¿Con el idioma dices? Sí. O con lo que no es solamente verbal, a la hora de aprender japonés y poder comunicarte con ellos. Pues yo creo que a nivel así verbal, la estructura. En Japón, para mí era al revés, era todo al revés. Era todo al revés. Entonces tuve que cambiar la manera de pensar. La manera también, por ejemplo, esto es súper importante, de decir las cosas. Ujú. El japonés es un idioma muy ambiguo. No dices no, no existe la palabra, sí existe, pero no se dice un no tan claro como en español, por ejemplo. Eso es muy curioso, que intentamos hacer una traducción literal, ¿no? Y No es lo que tú funciona, dices, es que es como no. aprender otro, como ser otra persona, es que te comunicas de manera totalmente diferente. Sí, Y es cierto que te abre muchísimo, te abre otro mundo. Un idioma como el japonés. buah, sí, sí, me ha abierto a otras formas totalmente de pensar. Es como que vas poniendo gafas, ¿no? Como Sí. otra capa y puedes ver desde diferentes ángulos y eso es súper, es una riqueza, yo creo. Mm. ¿Sabes a mí lo que me encanta también cuando aprendes algo nuevo de otras culturas, tanto el idioma como la manera de relacionarse, te hace cuestionar mucho tu propia cultura? Eso me Totalmente, encanta, porque si no sí. hay muchas cosas que hacemos que ni siquiera nos cuestionamos Mm. y no es hasta que sales de esa realidad a la que estamos acostumbrados cuando empiezas a decir, ¿yo por qué hago esto? Y a mí me ha pasado un Sí, montón de veces. totalmente. Y de hecho lo vamos a comentar ahora porque hemos preparado, vamos a hacer algo práctico, ¿no? Ujú. Para pasar un buen rato aquí en esta segunda parte también. Raquel y yo hemos preparado cada una dos situaciones, ¿vale? Y son situaciones basadas en nuestras experiencias en el extranjero. Entonces vamos a intercambiar y a contar algunas anécdotas y vamos a ver un poco dónde hemos metido la pata. Meter la pata significa equivocarse. Raquel, ¿has metido la pata alguna vez? Muchísimo, Yo he metido, muchísimas veces. yo también he metido, mira, te voy a decir, he metido la pata muchas veces y hasta ahora, y a veces pensando así sobre experiencias del pasado, me doy cuenta, ostras, metí la pata y no me había dado cuenta en aquel momento. No sé si te Sí, ocurrió también. sí, sí, totalmente. Y a veces te das cuenta en ese momento, pero no sabes muy bien cómo reaccionar porque te Sí. pilla de imprevisto. Sí, sí. Bueno, pues Pero de eso se aprende. sí, vale, vamos a hablarlo, vamos a comentar aquí un poquito las situaciones. Ujú. Y si te parece, ¿quién empieza? Me da igual. Empieza tú si quieres. ¿Empiezo Venga. yo? Sí. Bueno, para esta, pues mira, había preparado, bueno, una sobre Japón. Vamos a empezar por la de Japón porque en Japón la verdad que tengo muchas anécdotas porque es una cultura que no conocía, para empezar, aparte de lo básico, los estereotipos, ¿no? El sushi, Ujú. los dibujos animados, los anime.
Bueno, pues yo fui en Japón, llegué a Japón en el 2007 para subirme al barco, como te había comentado, para ser profe de español. De hecho, fue mi primera experiencia como profe de español. Y llegué a Tokio. Era la primera vez que estaba en Asia, era la primera vez que estaba en Japón. Y tuvimos una semana de formación antes de subir al barco y ya irnos, ¿no? Y yo no sabía nada de japonés, ¿vale? O sea, muy poco, muy poquito, muy poquito. Y en el barco era, imagínate, un barco de pues unos 1000 pasajeros, la mayoría japoneses. Y luego había una digamos, éramos un grupo, una división internacional con los profes de inglés, de español, había traductores, intérpretes y gracias a eso pude entender un poco lo que estaba ocurriendo en el barco. Pero entonces las primeras veces yo me relacionaba con los japoneses mucho con el lenguaje, o sea, el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos. Y en esos primeros encuentros yo veía que ellos siempre me apuntaban con el dedo índice, ¿no? Mientras hablaban, apuntaban con el dedo índice a la nariz, ¿no? Y entonces yo no sabía qué me estaban diciendo, pero me acuerdo que me apuntaban así a la nariz, entonces yo no entendía y como que yo pensaba, a lo mejor quiere que vea la nariz. Entonces me acercaba y les veía así la nariz. Y bueno, y resulta que ese gesto del índice apuntando a la nariz quiere decir simplemente watashi, que es yo. Ah. O sea que para decir yo, apuntan a la nariz. Cuando yo, por ejemplo, hubiese apuntado al corazón, ¿no? Más al corazón. Qué curioso. Pues allí es muy común, apuntas hacia la nariz, ¿no? Qué curioso. Yo tampoco lo habría entendido. No estoy muy familiarizada, ¿ves? Es una cultura que no conozco mucho, me encantaría conocer más de la cultura japonesa. Sí, sí. Qué bueno. Pero bueno, muy pronto, bueno, ya me di cuenta pronto que ese gesto significaba yo. Pero sí que yo me acercaba, intentaba un poco así mirar, ¿qué me está diciendo? ¿Y tú cuando te señalabas tú, ellos lo entendían? Si tú decías yo. Yo creo que sí, pero claro, yo creo que sí, pero... Igual ellos tampoco lo estaban entendiendo. Lo que me parece interesante es que decimos muchas veces, se dice lo del lenguaje, el lenguaje corporal es universal, ¿no? Los gestos son universales. Y a mí me ha pasado muchas veces, o sea, que yo no entendía el gesto porque significaba otra cosa. Sí, es cierto. Sí. Igual que en la India, por ejemplo, para decir sí, hacen como un gesto de lado a lado de la cabeza, entonces no sabes si te están diciendo sí o no. Yo al principio igual no entendía nada. Eso también es muy bueno, porque este gesto de hacer así como, a ver, no nos están viendo los oyentes, entonces como que así como... de lado a lado de la cabeza. De lado a lado, ¿no? Mover la cabeza de un lado a otro así. Puede decir sí, no, a lo mejor. ¿No? Sí. Y tienes que interpretar. Sí. Es cierto. Eso es curioso. ¿Nos cuentas tú tu anécdota? Sí. Pues mi anécdota 1 pasó justo en el barco, cuando yo me fui a trabajar al barco hace unos años. Yo me fui como youth counselor, como monitora para trabajar con los niños. Entonces a mí cuando llegué allí me dijeron que tenía que elegir un nickname, un silly name, para que los niños no me llamasen Raquel, sino que me llamasen pues algo divertido. Había de todo, había Smurf, Narnia, Snowcone, Daisy, había de todo.
Y yo lo tenía muy claro, yo ya me lo había estudiado y ya lo llevaba preparado. Yo quería ponerme Didi, porque en la India los niños del orfanato donde estuve es muy común que te llamen Didi, que significa hermana mayor. Es como una persona de referente que cuida de ellos, que les da cariño. Y yo lo tenía súper claro. Y un día, menos mal que todavía no lo había dicho oficialmente, pero un día comiendo con unos compañeros, pues me preguntaron, ¿y tú qué nombre vas a elegir? Y les comenté, pues voy a elegir este. Y me miraron muy raro y me dijeron, pregúntale a los filipinos primero. Yo no entendía nada y yo dije, bueno, pues nada, pues voy a preguntarle a los filipinos por si acaso. Y la primera reacción que tuvieron los filipinos cuando lo conté fue reírse de mí. Entonces yo decía, joder, ¿qué estoy contando? No sé, qué raro, yo no tenía ni idea. Pero ya cuando conseguí que me explicasen el chiste, me contaron que es que en hindi, sí, efectivamente, Didi en hindi significa hermana mayor, pero en tagalo es pecho, teta. Teta, Entonces, hecho, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, claro, ya pensé, mejor que no, porque un 75-80% de la tripulación eran filipinos y yo iba a ir con mi name tag, con el name tag, donde ponía Didi, súper grande, todo el día. Entonces no quería que me Teta. estuvieran reconociendo por teta. Y al final lo que decidí fue descartar totalmente esa idea y me puse Duna, que es el nombre de mi perra, Ajá. y según mi investigación de las lenguas que se hablaban en el barco, no significaba nada sensible. Así que me quedé con ese Divina. nombre. Sí, sí. Eh, recuerdo, ahí esto me recuerda a cuando llegué, bueno, es que Japón tengo muchísimas y yo en mi primera semana en una comida, cena todos juntos, brindé con chin chin y chin chin, chin chin es pene en Sí. japonés. O sea, el sonido se parece mucho a pene en Ajá. vulgar, más vulgar, ¿no? Y ahí ya me dijeron, no, aquí no se brinda con chin chin, se brinda con kanpai. Kampai. Sí. Y esa no se te ha olvidado. Y eso no se me ha olvidado. Bueno, ¿Puedes seguir utilizando el chin chin aquí en España? el, ¿O ya no lo como, utilizas? Quiero decir, ah, internamente tú ya no te suena raro utilizarlo aquí en España. mm, no, creo que no me suena raro en el contexto aquí. La verdad que no brindo, entonces nunca uso chinchina. Pero, sí, y otra cosa es que, bueno, no hay contacto visual. Cuando se brinda, Sí, en Japón normalmente no haces contacto visual. ¿dónde miras? Pues al vaso A la o... copa o... Sí, Ujú. Qué sí. curioso. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Es como Hay nos que hacer, tenemos ¿no? que mirar. Contacto visual. Bueno, Sí, aquí está lo de brindar con agua, creo. Brindar con agua es como mala suerte mala suerte. en muchos países hispanos, ¿no? Sí, Sí. es verdad. Bueno, ya contamos más, ¿eh? Sí, sí, es que se nos va, es que, bueno, yo y a ti también te pasará que tenemos muchas anécdotas. Sí, siempre te recuerda algo, Mm, pero no pasa nada. Puedes mm. contar tu segunda, que ahora tengo Bien, intriga. la segunda, bueno, pues cambié de país porque no iba a repetir. Entonces, esta vez nos vamos a Irán. Ujú. Estuve viajando unos 3 meses en bicicleta en Irán y en Irán hay un concepto muy importante que se llama tarof, ¿no? Y el tarof en Irán es un poco, es como casi una filosofía de vida, ¿no? Es como la etiqueta del comportamiento cotidiano. Es lo que dicta cómo deberías comportarte, cómo deberías relacionarte con los demás, ¿no? Y yo ya había oído hablar de ese concepto, había hablado con gente que había estado en Irán, había leído blogs y conocía el concepto de tarof, ¿vale? Y yo pensaba que se aplicaba solamente dentro de las casas, ¿no? Si alguien te invitaba a casa, había tarof, pero no me imaginaba que ese concepto de tarof se aplicase a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces yo en bici estaba
bueno, la mayor parte del tiempo estaba en pueblos pequeños y me paraba a comprar comida en tiendas de pueblos. Yo entraba, compraba a lo mejor algo de pan, galletas, queso, ¿no? Compras pequeñas. Iba al mostrador para pagar, preguntaba cuánto era en farsi y el dependiente me decía así con el gesto de la mano, no es nada, ¿no? No es nada. Y yo, la primera reacción así un poco de sorpresa, ¿cómo? ¿Cuánto tal? No es nada. Y claro, yo no insistía más porque de aquella, bueno, pues me pasó muchas veces que la gente simplemente me regalaba cosas, ¿no? En bici, una mujer sola, siempre te cuidan. Y yo me iba sin pagar, ¿no? Pensaba que me estaba regalando, o sea, que no me estaba cobrando. Y me ocurrió varias veces eso. Y unas semanas más tarde me quedé con una pareja iraní y estuvimos hablando sobre este tema, ¿no? Del tarot, de cómo se relaciona la gente en Irán. Y yo les expliqué esto y me dicen, es que te estaba tarofeando, te estaba haciendo tarot. O sea, que me fui sin pagar. ¡Qué vergüenza! Me fui sin pagar cuando tendría que haber insistido, ¿no? Como más. Tendría que haber insistido 2, 3 veces más, ¿no? Y si a la tercera, cuarta vez él insiste en que no es nada, entonces a lo mejor sí que es sincero. Pero no insistí demasiado. No insistí lo suficiente. Sí. Entonces me estaba tarofeando y ahí entendí que a veces no es fácil ver estas cosas cuando te pasan a ti, que puedes conocer un concepto, pero cuando tú lo experimentas, a lo mejor no lo interpretas como tarot o otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. No estamos acostumbrados a vivir esas experiencias, entonces yo no sabría tampoco cómo reaccionar. Y no sabes hasta qué punto es difícil, ¿no? No sabes hasta qué punto tienes que insistir o no. Sí, ¿Y sí. notabas que te miraban raro cuando te ibas? Yo creo que también, por ser extranjera, creo que tienes el beneficio de, esta no se entera de nada, ¿no? Eso Sí. me pasó también en Japón. Bueno, es extranjera, no lo entiende, ¿no? Eso me pasó también. Entonces yo creo que también hay una especie de tolerancia, ¿no? Con gente que no es local. Sí, sí. Por suerte. Mientras sea, por suerte sí, mientras sea, Sí. sea esa reacción y no la contraria, ¿no? Que también existe totalmente la contraria. Al ser extranjero no se Sí. entiende como ese rechazo. Sí, creo que también tendríamos nosotros que adoptar esa posición, ¿no? De, bueno, pues no tiene a lo mejor por qué entenderlo todavía o saber esto. Sí. Exacto. Qué buena esa. Sí, lo del tarot de verdad, me impresionó muchísimo porque 3 meses, bueno, es mucho y no es mucho al final. Al final siempre tenía la sensación de que estaba pasando de puntillas, ¿no? Ves cosas, pero no llegas al fondo de las cosas, pero esto sí que es algo que estaba en todas las áreas. Es realmente un arte de relacionarse con la gente. Es como un baile, así como, ¿no? Tienes que saber cuándo, cómo. Sí. Qué curioso. Sí, es como que no me sale el nombre, como regatear, ¿no? Hay muchos Lo de países regatear. que Sí. sí o sí tienes que regatear y Si no es. nosotros Sí. no estamos acostumbrados, entonces no sabes. A mí me pasaba en la India, por ejemplo, que también es verdad que hace muchos años, y yo decía, es que yo no sé cuál es el precio adecuado, que lo que sería justo. Entonces no quería ni que me cobrasen algo excesivo, ni tampoco bajar a algo que no fuera lo adecuado.
es complicado encontrar ese punto intermedio si no lo conoces, si no vives allí, Claro. no sabes lo que es lo Mm, normal. sí, Mm, Sí, pero estas totalmente. experiencias son muy curiosas. Mm. Bueno, pues Pues vamos a hacer tu última. vale. Pues que nos pasamos charlando. Creo que Si vamos es a que se hacer, puede hablar tanto. voy a hacer 2 episodios contigo porque Vale. para que sean para que sea un poquito más corto el podcast. Pero Ujú. cuéntanos tu segunda anécdota. Vale. Pues otra anécdota que yo tuve fue aquí en España, que me parecía también interesante destacarla, porque hablamos de muchas veces de cuando estás fuera, pero es que pasa también estando dentro. Y fue hace años, yo estaba aquí en España viviendo con mi expareja, que él es estadounidense, y llevábamos ya tiempo aquí en España. Y entonces surgían muchas veces estos choques culturales. Y una vez recuerdo que él me llamó mucho la atención que un día pues me dijo que tenía que ir al médico, que había pedido cita y que iba a ir al médico. Y era la primera vez que él iba a ir al médico aquí en España. Entonces, aquí en España acompañamos muchísimo al médico. Yo estoy Acompañamos, acostumbrada, ¿no? acompañamos Acompañamos. mucho. Yo Ajá. estoy acostumbrada a ver a mi madre acompañar a mi padre, a mis tíos, a mi hermana. Mi tía acompaña a mi madre, a mí me han acompañado. Es como muy común, ¿no? Tienes que ir al médico, pues yo puedo, pues te acompaño. Entonces yo cuando me dijo que tenía cita, que iba a ir al médico, le dije, y además era la primera vez que iba al médico aquí en España, Mm. entonces yo le dije, bueno, genial, pues si yo puedo, te acompaño si quieres. Y en ese momento me miró como súper extrañado y me dijo, pero ¿por qué quieres acompañarme? Pero si sé dónde está y no voy a hacer nada más, solo voy a ir al médico. Era como que en su cabeza él no entendía, no entraba esa idea de por qué me quiere acompañar al médico. Y me pareció muy curioso porque, claro, en Estados Unidos no es común. De hecho, luego con el tiempo, cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, volvió a pasar, tuvo que ir al médico y como él ya había adoptado algunos comportamientos, algunas costumbres de aquí de España, en ese momento sí que me dejó acompañarle, pero aquí en España no. Es verdad. Y hasta ese momento no te habías dado cuenta realmente que, pues sí que es verdad, ¿no? La Sí, gente sí, acompaña. sí, Ah, es lo que comentaba antes. Yo es verdad que me he dado cuenta de muchas cosas que yo hacía por inercia, pues porque es lo que ves. Por mm, 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 ejemplo, mm. yo me he dado cuenta de que en mi día a día o en relaciones de pareja o relaciones con amigos, yo hacía cosas porque era lo que veía que hacía mi madre, que hacía mi hermana, muy Mm, ese rol de madre que tenemos en España, ¿no? Como que parece que tienes que cuidar mucho a todo el mundo, ¿no? Como que la mujer tiene un rol adquirido de madre y yo me di cuenta de que estaba haciendo cosas que a lo mejor no iban conmigo, tenía comportamientos que no eran lo que a mí me apetecía hacer o lo que a mí me salía, simplemente los estaba reproduciendo porque era lo que estaba viendo a mi claro, alrededor. Y nunca te hasta que habías, no, mm, sí, nunca me lo es había verdad, planteado. nunca te lo habías planteado, sí. Y sobre todo a raíz de vivir pues en Estados Unidos, cuando sí que tuve mucho contacto con esa cultura, que además es que mi ex es estadounidense chino, que también veía muchos aspectos, fue cuando empecé a cuestionarme muchas más cosas que no me había planteado hasta ese momento. Sí, sí. Hay un libro, me recuerda esto a un libro que tenía en la asignatura de antropología. Yo quería ser antropóloga, pero luego Sí. cambié. Y bueno, me interesa mucho la antropología. Y había A un mí libro también. que era para raros nosotros. Ah, sí, esto no Sí. lo conozco. Me lo voy a Y, apuntar. y me encanta. Bueno, no es una lectura tipo novela, ¿eh? Bueno, es un libro de antropología. Ujú. Es muy Ah, interesante, genial. creo que te va a gustar. Sí. Sí, genial. Para raros nosotros. Para raros Siempre tengo ese nosotros. título en la cabeza. Al final, los raros somos nosotros. Sí, totalmente, sí, sí. Creo que lo hablamos, ¿no? El libro de los Papalagui, Sí. que es de antropología justamente. Mm. Los Y es un poco papalagui. Voy a dejar diferente. los enlaces Genial. para la gente que esté interesada. Ujú, Que me lo tengo que genial. leer ese todavía. Empecé, no lo acabé.
Sí. Además es una lectura muy fluida, es muy fácil Sí. para la gente que le interese y no, a lo mejor no quieran hacer una lectura tan profunda, algo como tan denso. Esta es muy facilita. Sí. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Se me ha pasado el tiempo volando con Raquel. Al final el episodio se ha alargado más de lo previsto y he decidido hacer 2 partes. Hoy has escuchado la primera parte y próximamente publicaré la segunda parte del episodio. No te lo pierdas. Te ponemos a prueba con un mini quiz de interculturalidad para saber cómo se relaciona la gente en España. Te dejo todos los enlaces de interés que se mencionan en el episodio de hoy en las notas del podcast. Y recuerda que puedes suscribirte a mi comunidad para recibir la Fluency Newsletter con más cosas exclusivas para hablar español con fluidez. Gracias por escuchar y hasta pronto.